Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. A pesar de todos los esfuerzos que hace el régimen y sus aliados como Manuel Rosales por implosionar la primaria opositora, el proceso sigue en pie y cada día aumenta el interés y el entusiasmo por una votación que será histórica. La firma del documento Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional por parte de los 13 aspirantes en la primaria presidencial es un importante primer paso. Este acuerdo permite establecer los principios para formar un gobierno de cambio, unidad y reconstrucción. Sin embargo, es necesario avanzar mucho más para concretar la gran alianza nacional que permita derrotar al chavismo y comenzar la reconstrucción social, política, económica y hasta moral de una nación devastada por el chavismo. Se trata de alcanzar la mayor unidad posible, buscando lograr la menor fragmentación posible a partir de la estrategia del régimen de dividir el voto de la oposición. Solo mediante esta gran alianza nacional será posible enfrentar las jugadas diabólicas del chavismo. Solo mediante esta gran alianza nacional será posible alcanzar las condiciones idóneas que permitan competir en igualdad de condiciones. Solo mediante esta gran alianza nacional será posible no solo ganar las presidenciales del 2024, sino también cobrar esa victoria. Solo mediante esta gran alianza nacional será posible devolver la esperanza a los venezolanos. De ahí la importancia de que los candidatos presidenciales y líderes de los partidos políticos dejen a un lado sus intereses, caprichos y cálculos. Este es un primer y muy importante paso que genera la esperanza de que nuestros políticos hayan aprendido la lección de tantos años de fracasos. Hoy converso con Evanán Romero, experto petrolero e integrante de la comisión que diseña el plan energético de la candidatura de María Corina Machado. Ya regresamos. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Evanán Romero. Evanán es ingeniero petrolero, egresado de la Universidad del Zulia. Tiene una muy amplia experiencia en la industria petrolera nacional porque ha desempeñado diversos cargos. Y hoy, por supuesto, es un importante asesor del equipo económico de María Corina Machado. Evanán, tengo entendido que lideras el equipo que está elaborando el plan energético, ¿correcto? Es correcto, sí. De hecho, desde el principio, desde el 2018, no fue que me uní ahorita. Yo vengo en ese trabajo desde el principio, cuando ella me contactó para que la ayudara y la asesorara en ese tema, ¿no? De Antes manera de pues hacerte que, la primera pregunta, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que tienes múltiples compromisos y por supuesto tu agenda está bastante comprometida. Evanan, comencemos. Yo quiero que hagas un diagnóstico bien simple para que la gente lo entienda de la situación actual de petróleos de Venezuela luego de más de 20 años de barbarie chavista. bueno, esto que fue una empresa orgullo de todos los venezolanos desde que se creó en 1 de enero del año 76, lamentablemente como han sido toda la obra de destrucción de este régimen, en todos los sectores, el humano, salud, sanidad, alimentación, no era posible dentro de ese plan destructivo gigantesco que se escapara un sector, y especialmente el sector
que le proveyó a ellos de fondos ilimitados, Ujú. que también se escapara de esa masiva destrucción que trajo ese grupo en mala hora pues a la sociedad venezolana. Y cuando uno mira las cifras que les ingresó por agencias internacionales que han medido esos ingresos de 1.3 trillones, pero trillones de los americanos, que es 10 exponencial 12, o sea, son 12 ceros, casi igual a la devaluación que hicieron del Bolívar, pues que era de 15 ceros. Esto fue de los dólares que le entró. Y que no solamente captaron esos recursos gigantescos, duplican lo que había recibido Venezuela desde el año 1920, cuando comienza la explotación comercial de Venezuela, hasta el año que ellos llegaron, no llega a esos ingresos que recibieron. Una cosa gigantesca en cualquier manera que se dimensione. Y entonces no solamente satisfecho con esos ingresos que dilapidaron, regalaron y que ellos ingresaron en sus propias cuentas personales, fortunas que es imposible para la gente de afuera entender del monto que sustrajeron y que se lo quitaron a la sociedad venezolana, pues la destruyeron y la chatarrearon. Es una forma, y no lo estoy hablando porque lo he leído, yo no he dejado de ir con todas las precauciones el caso, especialmente ahora, que ellos no resisten nadie que haya vivido tantos años en ese sector y que pueda opinar distinto a ellos. Entonces, ellos realmente a uno no le dan bienvenida a estas cosas, pero uno puede opinar con base, inclusive en desacuerdo con muchos de mi generación que se fueron, igual que yo, pero que nunca más volvieron. Entonces todavía tienen una memoria romántica de lo que era PDVSA y que creen que esto puede reconstruirse. Pero cuando uno analiza a fondo, con los hechos en la mano, recorriendo el país y las instalaciones, se da cuenta que si uno cae en esa trampa, terminas creando un efecto peor, porque entonces vas a desanimar y prácticamente acabar con el entusiasmo de la gente con este movimiento que va a rescatar la posibilidad de que el país vuelva a, a reconstruir su capacidad productiva, social, de alimentación, de salud, evitar la fuga de sus congéneres a otros países. Entonces, no podemos, y ese es realmente el reto, enredarnos en ese sueño romántico. ¿Por qué? Porque primero no lo hay y después cuando hablas con los organismos, Venezuela no tiene dinero alguno. Ahorita ese es uno de los grandes problemas que tiene el régimen, no puede atraer ninguna inversión seria. Entonces, si tú te enredas en ese pensamiento, te dan ¿cómo se llama? El golpe de despertar, te lo dan las instituciones internacionales que te pueden ayudar. Venezuela es un caso de emergencia humanitaria mundial. Y después de salir de este proceso, que todavía nos queda por delante la parte más crítica, mira, van a ser 25 años de una posguerra sin declaración efectiva de guerra. Y cuando uno analiza, son 5 veces lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido la potencia provocadora y derrotada, perdió la mitad de su Producto Interno Bruto. Nosotros hemos perdido ya más de 300, 400 veces por ciento. O sea, te da la imagen del efecto destructivo. Entonces, pensar de que la industria petrolera se escapó de eso es imposible, porque fue la fuente de los recursos con los cuales ellos corrompieron a toda la sociedad. Entonces también la destruyeron. Entonces, si nosotros nos enredamos en que tenemos que rescatarla, nos vamos a quedar en el camino y vamos a frustrar las aspiraciones de la gente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tampoco lo podemos hacer con las empresas internacionales, porque ellas no van a venir hasta que no vean que los venezolanos aprendimos de esta lección tan dura y estamos nosotros mismos entrando en el camino correcto. Y eso de verdad que mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, en el estado Zulia, hay gente que pensaba en algunos de estos proyectos, como en el proyecto de Guaidó
y del el gobierno interinato, que pensaban que iban a venir todas esas grandes multinacionales a rescatar toda la infraestructura del agua y a poner a funcionar todos esos campos y todas esas inversiones que habían ahí. No iban a venir y ni van a venir en una primera etapa. Ellos cuando no vean que nos hemos disciplinado, que estamos entrando en el camino internacional que tienen todos los demás países, incluyendo Colombia, Brasil, y por supuesto el resto del mundo, no van a tener confianza en venir. Entonces, ¿a quiénes nos toca? A los venezolanos. Y ese es el mensaje mío a todos ellos. Perdón, David. Ahora, Iván, te pregunto, si PDVSA está en un desastre de tal magnitud, ¿cómo entender que Chevron sigue invirtiendo en Venezuela? Por ahí leía que sin la presencia de Chevron la situación de la industria estuviera mucho peor. ¿Cómo entender la Bueno, participación de Chevron? está ese mensaje que pasó Luis Vicente León, Ujú. que es un tipo que se sabe que tiene su inclinación muy marcada hacia el gobierno, pero que lo diga Luis Vicente León. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que él dijo. La posición de Chevron ha llegado en un momento como de bombero a ayudar a la situación crítica que tiene la industria. Pero ¿por qué regresó Chevron? Bueno, porque tenía una creencia de más de 3.500 millones de dólares. Y entonces el gobierno, ante la imposibilidad con los aliados con que ellos iniciaron la explotación de la faja, cuando ellos en el año 2007 cambian las reglas de juego y se van dos de los grandes jugadores internacionales como la Exxon y la Conoco, y Chevron, con una visión a más largo plazo, pasó agachado, esperó que pasara esa tormenta y se quedó volando bajo tranquilito hasta que le llegó el momento que el gobierno mismo se dio cuenta que por sus propios hechos habían destruido la industria. Entonces tuvieron que llamarlo. ¿Ustedes quieren volver? Sí, claro, ustedes me deben y yo tengo en libros una deuda importantísima. Entonces, eso sí, yo regreso si yo tengo control, no ustedes, que fue la razón por la cual aquellos se fueron. Ustedes cogieron el 70%, no pusieron dinero, no pusieron gerencia, sino que pusieron los corruptos a que se llevaran los barriles y los vendieran y no entraba nada a la operación. Eso no funciona en ninguna actividad humana, en ninguna parte del globo. Y ustedes pensaron que sí, porque ustedes eran más vivos que los demás. Pero entonces, si ustedes me dan las reglas con las cuales yo voy a regresar y primero me cobro mi deuda, yo voy. Y por eso se hizo ese acuerdo, que ahora, por cierto, Darwin, lo están imitando muchas otras compañías que ya se están migrando al modelo Chevron, que es que ellos ¿Los tienen cuales? control. Bueno, la empresa Delta Petróleo del Grupo Cisneros, que estaba en la misma situación, ya logró cambiar la ecuación y ahora ellos son los que van a dirigir y están manejando financiera y operativamente y tienen acceso a los barriles, los venden y ellos reparten, no al revés, no lo va a repartir la empresa del Estado que nunca queda nada para los socios. Ahora, ¿y Y este esquema Chevron no funcionaría para una recuperación de PDVSA o para recuperar la industria? No hablemos de PDVSA, recuperar la producción petrolera. ciertamente yo soy de los que favorece eso y lo he pasado dentro de nuestra propia organización. Aquellos que son un poquito más escépticos y piensan que no, porque eso fue negociado bajo una ley que obviamente no aguanta ningún análisis constitucional ni legal alguno, que es la ley antibloqueo. Pero yo les he dicho muchas cosas, vamos a tener que ponerlas a un lado y continuar el mismo movimiento que viene ahorita, porque si hay el cambio político y los mercados se abren, los mercados financieros, la confianza comienza a regresar y tú no necesitas, porque va a ser difícil, meterte en unas discusiones en una asamblea legislativa o la asamblea nacional, en donde no sabes cómo va a ser la conformación política, pero que ya sí sabes que dada la transición y pudiendo haber elegido a María Corina, que todos esperamos y estamos luchando para ello, no necesariamente vas a cambiar la conformación de la Asamblea y entonces tú quieras ir a cambiar esa ley del 2007 que arruinó y venía y fue fundamental y te vas a perder el tiempo, un desgaste inútil. Mira, si continúa con los mismos instrumentos que ellos tienen y no hay forma que ellos te vayan a decir que tú no estás usando
los mismos, habrán algunos puristas que dicen, ¿cómo vas a usar la ley? Yo no la voy a llamar antibloqueo. Estoy utilizando un instrumento que está funcionando y que las empresas lo consideran atractivo y yo voy a hasta que ustedes me autoricen derogar todo ese grupo de leyes de Chávez para hacerlo mucho más abierto a todo el mundo. Pero tienes que continuar ahí, porque si no te van a dejar cambiarlo, tampoco te puedes paralizar a no hacer nada. Entonces, invítalo. El tema es que las de afuera te acepten ese instrumento, Claro. pero los que te la aceptan, dáselo. Continúa con ello. De manera Ahora, que por Iván, ahí va. yo no soy experto petrolero, pero yo considero que en PDVSA hay dos bombas de tiempo que hay que tomar en cuenta, que es la presencia de los iraníes y la presencia de Rusia. ¿Qué tan importante es la Y la presencia presencia de de los estos dos rusos. países? ¿Perdón? Mm. Y dijiste de los iraníes y los rusos. Correcto. Sí. Mira, los iraníes, si hay un cambio político, que todos estamos luchando para eso y estamos de verdad dedicados en cuerpo y alma, ellos mismos se van a ir, ellos mismos se van a ir, porque no pueden resistir un ambiente como el que se va a generar de actividad privada abierta de competencia. ¿Por qué? Porque además las empresas norteamericanas que regresen no van a querer tener ninguna relación con un jugador que está absolutamente penalizado mundialmente. O sea, yo creo que ellos se van a ir, porque además ahorita las relaciones no están caminando bien. Ellos están pidiendo condiciones que ni el propio gobierno actual se las quiere dar. Entonces, por ejemplo, Chevron le está prohibido tocar lo que hagan los iraníes. El diluyente que traen los iraníes, Chevron, por ejemplo, tiene que manejarse en un camino tan recto que no puede ni pensar en que pueda haber una contaminación con operaciones iraníes. Entonces, por sanidad de la industria, tú tienes que buscar la manera que esos señores no estén en Venezuela, porque es un país que está sancionado internacionalmente y especialmente por aquel que es donde tú descansas, que vengan la tecnología, que vengan los servicios, los repuestos, que es Estados Unidos. No hay otro. Entonces, oye, si ellos no se van, tú vas a estimular para que se vayan. Ahora, los rusos, déjame decirte, yo he tenido una experiencia con ellos, especialmente la antecesora, que era privada con control del Estado ruso, que es la Rosneft. La Rosneft se comportaba y está en todas partes del mundo como una empresa movida por el interés empresarial y económico, etcétera, pero esa se fue a raíz de las sanciones y la reemplazó una que era estatal. Esa es posible que también coja el camino de regreso, aun cuando en Venezuela no ha causado ruido. Eso sí debo reconocerlo. Ellos están casi en 100.000 barriles, casi lo que dejó Rosneft. O sea, y tú no ves que ellos usan los instrumentos de la relación gobierno para tener favores. O sea que están en el carril, ¿no? Pero va a depender de cómo va a ser el comportamiento, qué va a pasar con el señor Putin de aquí a año y medio, 2 años, ¿no? Iván, tenemos que hacer una pausa. Quisiera que en el Dime. próximo segmento hablemos del plan energético de María Corina Machado. Hagamos una pausa. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Evan, ¿podrías explicarle a los venezolanos las líneas maestras de este plan energético de María Corina Machado? Bueno, mira, no terminamos lo que estamos elaborando en el segmento anterior sobre cómo se va a hacer la reactivación del sector de hidrocarburos,
que quiero ser muy preciso. Aquí tenemos obviamente el sector de hidrocarburos, de las energías fósiles que están siendo satanizadas mundialmente, pero que en Venezuela la gente tiene que estar consciente que es lo único que tenemos y con lo cual podemos llevar adelante el rescate y la restauración de la situación económica del país. Hay muchos soñadores que creen que nosotros podemos seguir la ruta de los países del norte de Europa, países ricos, avanzados, que desde la Segunda Guerra Mundial no han sufrido un descalabro como el que tenemos nosotros. Entonces ellos son, yo los llamo los soñadores, creen que nosotros podemos seguir esa misma ruta y eso es imposible. Tenemos que recuperar la situación económica de empleo, de calidad de vida de los ciudadanos. Y lo único que nos va a dar esos recursos es lo que tenemos en abundancia, pero mal tratados, mal manejados, que son los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo mencionaba anteriormente que vamos a pasar un periodo inicial de observación por los jugadores internacionales, que después de ese largo periodo quieren ver cómo es tu comportamiento, si se están respetando los derechos de los inversionistas, si las leyes están regresando, si las instituciones están despertando a ser independientes, lo que llaman el dominio de la ley, que eso es fundamental y que no lo ha habido. Entonces, hasta que ellos no vean que eso está encaminado, que los nuevos líderes están dirigiendo ese proceso, es cuando ellos van a comenzar a hacer planes, pero inicialmente tenemos que satisfacer las necesidades de la gente, nosotros tenemos que regresar los combustibles a plenitud, en calidad y cantidad en todas partes del mundo, tenemos que regresar el gas natural para que las cocinas sigan funcionando, tenemos que las luces que no fallen y tenemos que generar empleo. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos depender de la reflotación de un monopolio estatal que tiene 120.000 personas y las cuales solo trabajan 30.000. Entonces, primero, no vamos a tener dinero para seguir sosteniendo ese exabrupto, porque nos los penalizan aquellos que nos van a dar las ayudas. Es decir, el momento que nosotros les vamos a aprobar ayudas humanitarias con el respaldo de socios como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. El Fondo Monetario tiene partidas, pero como Venezuela salió del fondo, no es miembro, necesita esos patrocinantes fuertes para darle una ayuda para ver que ellos puedan arrancar y reconstruir su país. Pero ellos mismos te lo dicen, esas ayudas están condicionadas a que tú no vas a mandarle $1 de eso a empresas públicas quebradas, Claro. porque te las suspendo. Entonces, ni Corpolex, ni PDVSA, ni todos esos mamotretos que creó el gobierno, que son sacos sin fondo, tú no los puedes sostener porque no vas a tener. Y tienes la primera medida, es parar la maquinita de generación de dinero del Banco Central. Y eso te lo van a vigilar el primer día. Entonces, ¿cómo las vas a sostener? ¿Le vas a quitar el alimento a los hospitales, a los niños, a los pensionados? No puedes, sí. Ese es el dilema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, allí quedará esa organización. Por supuesto que no va a ser toda. Tú no le vas a pagar los sueldos a los 90.000 reposeros, ni a los directivos de 200 compañías que forman PDVSA. No puedes, no, jamás. Pero sí necesita la gente que pueda mantener el gas natural, con el cual puedan funcionar las termoeléctricas y no haya los apagones, y tienes que tener la gente que pueda distribuir los combustibles. Aun si las refinerías no se logran a capacidad, tú vas a poder importar combustibles, pero tienes que tener grupos que conozcan cómo desembarcarlos y cómo distribuirlos y llevarlos a las estaciones. Y esas son gente que está allí. Pero vas a activar lo que requiere de ese grupo monopólico, pero no va a ser una cosa completa e integral a todo el monopolio y no vas a necesitar las 200 y pico de compañías que producen café, que distribuyen radio, televisión, que son una cuerda de zánganos que vienen viviendo de esa corporación. De eso jamás nadie te lo va a aceptar. Entonces, la gente que crea que eso se tiene que sostener, le decimos, no, parte de ello sí, pero selectivo, en la medida que sean esenciales
para el bienestar de la sociedad, que es tu principal preocupación. Entonces, ese es el enfoque. Los que yo llamo PDVSA lovers quieren que se reactive todo y es imposible hacerlo. Ahora, María Corina mencionó la posibilidad de privatizar PDVSA y eso generó reacciones, incluso desde propios opositores que consideran que eso es entregar soberanía y satanizaron este concepto. ¿En qué consiste esa definición de privatizar PDVSA? ¿En qué se debe convertir PDVSA? Bueno, ella quizás inicialmente lo dijo bajo el calor de las visitas en enero, febrero, y ella me lo explicó, pero ella se da cuenta que no es privatizable. ¿Por qué? Porque nadie la quiere comprar y nadie en el mundo que tenga cuatro dedos de sentido va a comprar una corporación que debe más del 100% de lo que puedan ser activos. O sea, cuando tú le sumas los activos que son de PDVSA, que no son los barriles ni los pies cúbicos de gas, esos son de la nación, eso no están ni los libros de PDVSA, son los hierros. Entonces, esos hierros no valen lo que PDVSA le debe al mundo, que son más de 100.000 millones de dólares. 70.000 reconocidos en deudas estructuradas de bonos, etcétera, pero las deudas que tienen con empresas de servicios, con socios, con los empleados, con los jubilados, pasa de 100.000. Entonces nadie es loco para comprar una cosa de esa mundialmente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Eso que yo estaba explicando, recuperar sectores que no es posible reemplazar a corto plazo y que son venezolanos que siguen estando ahí, que siguen trabajando y buscar la manera de sostenerlos, pero eso no es privatizar, eso es recuperar los servicios esenciales. Y como no vas a poder reemplazar capataces, obreros, técnicos que están en esa actividad por años y años, tú tienes que traerlos a tu lado y se organizarán en cooperativas y les vas a mantener su sueldo, pues. Pero eso no significa que toda la Libertador y todas las oficinas de todo el país, con toda esa burocracia improductiva, tú la vayas a sostener, porque no es posible. Ese es el esquema. Ella ya se dio cuenta, bueno, no quiero, no lo pongas así, pero de verdad que en el calor de esa visita, Ivana, lo que la gente reconoce es eso, porque eso es lo que han visto todavía, pero lo que vamos a hacer es ese plan que ustedes me están haciendo. Ya, perfecto. Pero y cuando hablamos ¿no será más bien que el concepto es privatizar, avanzar hacia la privatización de la producción petrolera? No de PDVSA, porque nadie la va a comprar, pero la privatización de la producción. Exactamente, Darwin, eso es. Vamos a transferirle al sector privado, nacional, extranjero, mixto, las funciones que PDVSA ha dejado de cumplir. Por ejemplo, no puede refinar un barril en forma permanente por mucho tiempo, ni en calidad de los combustibles. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Vas a revivir una PDVSA que llegó a ese punto? No. Sencillamente, ese sector tú tienes que traer empresas especializadas a quienes les vas a arrendar esos hierros, los reparan y los ponen a producir. Eso es privatizar. Sí, yo voy a traer empresas privadas que las hay en el mundo, empezando por Citgo, Valero, Marathon. Y le digo, señores, lo importante es que ellos quieran agarrar esos hierros, repararlos y ponerlos a producir. Bueno, y además, mucha gente no sabe. El sector privado ya tomó la generación de los barriles. En la faja del Orinoco, las 5 empresas que están activas son todas extranjeras. Ya no hay PDVSA allí. Con el modelo Chevron ya eso está privatizado. El modelo de gas lo están haciendo las europeas. Entonces, ¿qué queda para PDVSA? Una burocracia improductiva que consume todos los recursos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si este gobierno está por necesidad, se dieron cuenta el descalabro que hizo el comandante cuando destruyó la industria y la continuaron por inercia y ahora se dan cuenta que para ellos sobrevivir se lo están transfiriendo al sector privado. Entonces, María Corina va a privatizar. No, va a tener que continuar lo que ya este gobierno se dio cuenta que no había otra solución, pues. Ahora, no sé si ustedes lo están manejando dentro del plan energético, pero yo considero que además del petróleo, que va a tener un rol fundamental en la recuperación del país, la electricidad también lo tendrá, porque no es posible recuperar una economía sin un servicio eléctrico confiable y permanente. ¿Qué tienen previsto ustedes hacer ante el desastre del sistema eléctrico nacional? Mira, obviamente que ese junto con la actividad
que hoy día monopoliza PDVSA, Corpolec es una figura que no tiene justificación. Tú tienes que volver a transferirle la operación de esas plantas termoeléctricas al sector privado. Si el sector privado nacional, que ha sido desbandado desde que se tomó la decisión de unificar todo, inclusive mucho más atrás, yo en eso soy bastante consciente, eso lo inició Carlos Andrés Pérez I, cuando él privatizó la Enelven de Venezuela y la de Barquisimeto y de todos lados, cuando el jolgorio de la Venezuela Saudita, Claro. que obviamente tengo que reconocer que allí comenzó el petroestado y el deterioro de la economía nacional. Yo en eso no tengo problemas en reconocerlo. Y allí cuando se estatizaron todas esas empresas y después este gobierno las puso bajo un solo sombrero, incluyendo a Edelca y a todas esas de Cadafe bajo un Corpolec, esa figura obviamente que tiene que sustituirse. Entonces, toda esa operación, digamos el caso de Maracaibo, no es suficiente que tú el gas lo estén dando dos empresas europeas que están sacando el gas enfrente de Amuay y Cardón en el mar, en el Golfo de Venezuela, porque ellos lo producen, lo agarra un monopolio público que es PDVSA Gas y no se lo paga a los productores y se lo entrega a las Corpolec que tampoco se lo paga a PDVSA Gas. Entonces, esa estructura diabólica, ineficiente, hay que romperla. Entonces, tú tienes que privatizar también las empresas generadoras de electricidad, si no, no haces nada. Con eliminar o dejar a un lado el monopolio de PDVSA, que lo tienes que dejar de lado porque no cumple ninguna función, estas empresas privadas, tú les dices, o ustedes traen empresas europeas que se animen con ustedes y ustedes mismos generan electricidad, o sencillamente ustedes van a tener contrapartes privadas que van a recibir el gas y se lo van a cancelar para que ustedes sigan invirtiendo y desarrollando más gas. Pero ese mecanismo ahorita no tiene para dónde coger. Entonces tú tienes que privatizar la generación eléctrica, por supuesto, así como vas a privatizar las estaciones de servicio y le vas a dar un privado para que opere la refinería. No se las puedes vender porque no hay quien las compre tampoco. Sencillamente se las arrienda, las reparan, las utilizan, te garantizan el mercado nacional y exportan el excedente. Hermano, tiene que ser con empresas privadas, no hay de otra. Se acabaron los monopolios públicos que lo adoran los amigos de los regímenes, porque ellos se meten allí y son los que sacan la ganancia. Eso no puede seguir. Evan, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de Bueno, nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. gracias, Darwin. Y siempre a tu orden, hermano. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.